Buenas noches con todos. Tengan la más cordial bienvenida a esta sala de conferencias de la Escuela de Gestión Pública. Es un gusto para mí estar el día de hoy con dos grandes personas, el doctor Óscar Ugarte, quien va a tener la charla magistral esta noche, y también nos acompaña Yanis Seinfeld, de Evidenza Consultores, que es nuestro socio en este programa de especialización. Yo quisiera, además de darles la más cordial bienvenida, comentarles que en la Escuela de Gestión Pública queremos promover estos espacios de discusión, de diálogo sobre políticas públicas prioritarias para el país. Creo que el tema de salud el día de hoy es de especial importancia y nos pone también una agenda de trabajo para los próximos años. Encargarnos de la salud, de generar un sector que sea eficiente, moderno, con acceso universal para toda la población, creo que son las lecciones que nos da el día de hoy la pandemia que estamos atravesando. Y nosotros como entidad educativa, como también una entidad que hace mucha investigación, queremos de todas maneras expresar nuestro compromiso que tenemos para discutir justamente estos temas de la forma más amplia posible con todos los actores involucrados. Asimismo, la Escuela de Gestión Pública, ustedes saben, tiene una oferta académica que trata de ser siempre innovadora, con docentes de muy alta calidad, especializados, y sobre todo que tienen la práctica en la gestión pública. Creemos que de nuestra parte eso contribuye mucho para generar lo que yo llamo los agentes de cambio transformacional en las políticas públicas, que tenemos como objetivo que sean justamente todos aquellos que participan en nuestros programas, nuestras maestrías, nuestros cursos. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y su interés por estas conferencias, y en particular al doctor Óscar Ugarte, que el día de hoy está haciendo una gran labor en el comando COVID-19, y que estoy segura que lo que nos comentará el día de hoy nos dará todavía mucho más espacio para la reflexión. Así que muchas gracias, Yanis, y bienvenido, doctor Óscar Ugarte, también. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Adelante, Yanis, te escuchamos. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Hoy día realmente es un día para nosotros muy especial. El doctor Ugarte nos va a dar una muy interesante... Perdónenme, ¿me estaban escuchando? Te escuchamos. Sí, gracias. Les estaba dando la bienvenida a todos ustedes y comentarles que en realidad el día de hoy vamos a tener una interesante presentación sobre la experiencia desde el terreno para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que es un tema de mucha preocupación para todos los que estamos acá presentes. El doctor Ugarte no necesita una presentación muy especial. Yo creo que todos lo conocemos. Él ha sido ministro de Salud, ha sido también viceministro de Salud, ha estado hace poco en la Gerencia de Operaciones de Salud, ahora es asesor, pero sobre todo Óscar es un médico con una vocación de servicio público muy grande y que no le teme a nada, ¿no? Tiene un conocimiento muy particular, muy fino del sector salud en el Perú y en otros países, así que realmente es una presentación muy valiosa la que nos va a hacer el día de hoy. Antes de pasarle la palabra al doctor Ugarte, yo quisiera invitarlos a todos ustedes al programa de especialización de Gerencia de Servicios de Salud. El objetivo del programa es que les permita desarrollar sus capacidades profesionales en gestión para conducir redes o servicios de salud, ¿no? Nosotros queremos aportar a la generación de valor en el desarrollo de sus carreras y en el ejercicio profesional que tienen todos ustedes. Esto combinado con la excelencia académica de la Universidad del Pacífico, la experiencia que tenemos desde Evidenza Consultores en las políticas y la gestión en el sector salud, y la participación de referentes del sector público que compartirán con nosotros su experiencia de primera mano con ejemplos muy aplicados.
Yo creo que no cabe duda con lo que estamos pasando ahora, que un Estado moderno y eficiente es una condición indispensable para garantizar el desarrollo social del país. Y en las condiciones actuales esto es aún más cierto, ¿no? Por ello tenemos que adecuar las estructuras del aparato público a las exigencias y a las necesidades de las personas en este contexto tan dinámico. Y nosotros somos fieles creyentes que en el tema prestacional, la creación y el manejo adecuado de las redes integradas de salud va a ser una forma realmente de contribuir a la mejora de la salud de cara al ciudadano, ¿no es cierto? Va a ser mucho mejor lo que a lo que puede acceder el ciudadano en un contexto, digamos, de redes integradas. Y es por eso que los invitamos a fortalecer sus capacidades, porque ustedes van a ser, digamos, los hacedores de política y los trabajadores en el sector salud que realmente puedan impulsar el cambio, ¿no? Necesitamos contar con profesionales muy calificados que resuelvan con eficacia la agenda sanitaria pendiente, que lleven a cabo un proceso de articulación entre los sectores público y privado para que todos los recursos estén a disposición de los ciudadanos y que trabajen, por supuesto, en equipo. Entonces, nuestra expectativa es que el programa facilite el poder participar en las decisiones estratégicas del sector, que aporten, que permita, digamos, que se aporte a la creación de valor para el desarrollo del país y que podamos trabajar juntos en sacar adelante el sector y el país. Yo les doy la bienvenida, les agradezco mucho su participación el día de hoy y mis agradecimientos especiales para el doctor Ugarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanis. Ahora le damos la bienvenida al doctor Ugarte. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación a participar en esta reunión importante que la Universidad y Videnza están promoviendo. Y un saludo muy especial a la doctora Elsa Galarza y a la doctora Yanis Seinfeld, agradeciéndoles sus palabras en la presentación. Y un saludo también a todos los participantes de esta reunión. Efectivamente, lo que está como tema de agenda, Comando COVID-19, la experiencia de la emergencia sanitaria, en realidad nos plantea reflexiones muy importantes que voy a tratar de resumirlas al final, pero quisiera ubicar las cosas que voy a decir en el tiempo que tenemos. En primer lugar, del contexto internacional de la pandemia, que ya de por sí nos da bastantes lecciones. Si podemos ver la siguiente lámina, ustedes pueden ver esta lámina, la incidencia por países a nivel mundial, y miren ustedes, en cuanto al número de casos, comparando la estadística del 8 de mayo con la más reciente de ayer, del 4 de agosto, para identificar los 10 principales países con incidencia de casos de coronavirus. Y el cuadro nos muestra cómo varió. De los 10 primeros, que eran en su momento por incidencia de casos, ¿no? Estados Unidos, el mayor, luego venía España, Italia, el Reino Unido, Rusia. Ustedes verán ahí en las casillas de la izquierda el orden en proporción al número de casos. Francia, Alemania, Brasil venía en octavo lugar, Turquía e Irán. Eso a inicios de mayo, pero a inicios de agosto, o sea, 3 meses después,
los 10 primeros son otros ya. Si bien Estados Unidos sigue en primer lugar con 4.771.000 casos y Brasil segundo con 2.801.000, fíjense, aparece la India con 1.900.000, que en el primer cuadro no aparecía la India. Y como ustedes verán, ya China no está entre los 10 primeros. Es decir, se ha ido modificando el desarrollo de la pandemia a nivel mundial, y como también se puede apreciar, hace 3 meses los países latinoamericanos, salvo Brasil, estábamos ausentes. Y ahora, de entre los 10 primeros, están México, Perú, Chile, Colombia, ¿no es cierto? Hemos entrado a la estadística y con una regular cantidad de casos. El Perú no aparecía hace 3 meses, pero fíjense, por número de casos, el Perú ahora es el 7º dentro de los 10 primeros, con 439.890 casos, eso es hasta ayer. Pero si analizamos como debe analizarse, en función de población, y el índice que se utiliza es casos por 100.000 habitantes, esa, digamos, correlación se varía sustancialmente. Porque miren, quien pasa a tener el primer lugar en casos por 100.000 habitantes es Chile. Porque Chile tiene 362.000 casos, pero por su población, que es más o menos la mitad de Perú, tiene 226.8 por 100.000. Luego es Estados Unidos, luego es Brasil, pero en cuarto lugar entra Perú. Con los casos que tenemos, es 137 casos por 100.000 habitantes, y luego siguen Sudáfrica, Colombia, Rusia, etc. Entonces, esto lo que nos dice es que esta es una pandemia con mucha movilidad en cuanto a su incidencia, y hay países que van entrando y luego van saliendo, y hay nuevos países que van entrando y van siendo parte de la estadística importante, y hay otros que permanecen desde el inicio, como son Estados Unidos y Brasil, con esta alta incidencia. La siguiente, por favor. Si lo vemos eso en el país, muy rápidamente, también se comprueba esta característica de la pandemia de movilidad. Porque si bien Lima, en este cuadro, esto es con datos del 30 de abril, era primero con 23.000 y tantos casos, y luego muy alejados Callao, Lambayeque, Piura, Loreto, ahí estaba concentrado, ¿no? Era Lima, norte y oriente. Pero como ya sabemos, eso ha variado, ¿no es cierto? Han hecho sus curvas regionales, están en declinación esas curvas, y aunque Lima se mantiene, esa es una constante muy importante a tener en cuenta, sin embargo, han entrado otras regiones. Del norte ha entrado Cajamarca, ha entrado Amazonas, del centro, Huánuco, Pasco, Junín, y el sur, que se suponía que es decir, alguien especuló en su momento que el frío sería un protector contra el coronavirus. Pues no es cierto. El invierno no ha protegido de nada, ¿no? Y ahora tenemos todo el sur encendido, ya hemos visto Arequipa, ahorita Cusco está pasando a ser como Arequipa hace una semana, Puno, Ayacucho, etc. Entonces ha corrido de norte a sur, y Lima está en ambas, pues, se mantiene, y ese es un problema importante en esta característica. Eso va a seguir una evolución. Si nosotros vemos, recordemos, no están los cuadros, pero se han conocido los estudios de prevalencia, por ejemplo, en Iquitos, 70% de la población ha estado infectada. 70% es bien alto. En el caso del estudio de Lambayeque, el 30% de la población, y en el caso de Lima y Callao, el 25%. Es decir, de cada 4 personas, una
ha estado infectada, aunque haya sido asintomática, como es la situación de muchos casos, y esa es una característica muy importante. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Cuando se ve la incidencia por regiones, efectivamente ya al 30 de julio, o sea, la semana pasada, ya varió, ¿no es cierto? Y ahí ya se ve en números lo que acabo de resumir, que aparecen departamentos como Arequipa, Ancash, Loreto pasa a un lugar menor, y se muestra esa movilidad en cuanto a la incidencia. Y en la gráfica se ve cómo la curva nacional sigue creciendo, porque la línea roja es el promedio de casos, aunque los casos difieren en magnitud cuando uno analiza ya en detalle por cada uno de las regiones o de los departamentos. Por favor, la siguiente. En ese contexto, creo que fue un acierto del gobierno, en particular del Ministerio de Salud, con Víctor Zamora como ministro, crear el Comando COVID-19 a través de la Resolución Ministerial 155-2020. ¿Por qué? Porque creo que es una de las pocas experiencias en las cuales se crea una instancia de conducción sectorial, donde integran a los principales actores del sector salud, y analizar, por lo tanto, lo que se ha venido desarrollando y lo que va a continuar. Dicho ese paso, quiero corregir, yo ya no integro el comando COVID, sí lo integré luego de que caí enfermo, pedí licencia y ahora se ha recompuesto, pero obviamente seguimos acompañando y apoyando esa gestión porque nos parece muy importante. La resolución ministerial establece en su artículo 1 la creación del comando de carácter temporal dependiente del ministerio con el objeto de implementar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a nivel de los casos de COVID-19. Ese es el objetivo, y detalla su composición con un representante del MINSA, un representante de la Dirección General de Operaciones del MINSA también. Como saben, el representante del MINSA ha sido la doctora Pilar Macetti, que lo ha presidido de manera excelente. Un representante de salud, uno de las Fuerzas Armadas. En realidad no era uno de las Fuerzas Armadas, sino uno por cada una de las 3 armas de las Fuerzas Armadas, más un representante de la Sanidad de la Policía Nacional y uno de la Asociación de Clínicas Particulares. Y sus funciones, si pasamos a la siguiente, están establecidas en el artículo 6, donde dice las competencias. Ahí están resaltadas las principales. 1, el manejo clínico de pacientes de las unidades de cuidados intensivos UCI, o sea, le encargaron supervisar, vigilar la normativa y por lo tanto la homogenización del tratamiento de pacientes. Igual supervisar el aprovisionamiento de los recursos estratégicos, esto quiere decir desde equipamiento, como el caso de los ventiladores, medicamentos, oxígeno, etcétera. Información gerencial e investigación clínica y epidemiológica es un aspecto esencial en una articulación sectorial, en una realidad de fragmentación como la que vivimos. La informatización de los procesos, lo que ha llevado a tratar de hacer que conversen los diferentes sistemas de información de las diferentes instituciones, y ahí se ha dado pasos importantes en ese proceso. La supervisión, monitoreo y evaluación, ahora vamos a tocar algunos aspectos. Coordinar la movilización de recursos para garantizar la continuidad de la atención y otros en su conjunto. En condiciones de cuarentena nacional y por lo tanto de parálisis de medios de transporte aéreos, terrestres, etcétera,
El trabajo articulado era un reto muy importante que no se hubiese podido hacer si no hubiésemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas han contribuido decisivamente para la interconexión entre regiones y el centro de conducción en Lima, para el transporte de medicamentos, para el transporte de personal, para el transporte de balones de oxígeno, algo que está prohibido, digamos, normalmente se ha tenido que hacer porque no había otra forma de llevar balones de oxígeno llenos a zonas como Iquitos, donde no se puede llegar si no es a través de esa vía. Por lo tanto, creo que esta ha sido una experiencia, sigue siendo una experiencia muy rica que nos plantea lecciones muy importantes. La siguiente, por favor. Vamos a tocar algunos de los aspectos que están señalados como competencias, que nos permite tener un poco información y señalar también las dificultades que tenemos como sector fragmentado y los pasos que se han dado para contrarrestar ese problema. Empezando por camas y ventiladores, que como todos sabemos constituyen parte del equipamiento básico, porque si bien el primer nivel de atención, como todos sabemos, es fundamental y necesita ser reforzado, y ese es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema de salud, para los efectos prácticos de atención, del coronavirus, se expresa en camas UCI, ventiladores mecánicos. Son instrumentos claves, ¿no? Cuando analizamos camas, miren ustedes, el total de camas en el país hoy es 41.521 camas, sumados todos, ahí estamos todos. Cuando analizamos qué significa eso para la densidad poblacional, vamos a ver que nos quedamos muy cortos, porque el estándar internacional para países como el nuestro se supone que deben ser 2 camas por cada 1.000 habitantes. 41.000 para 32 millones viene a ser el 0.8 camas por 1.000 habitantes. O sea, nuestro déficit en camas ya era grande. Y además, con esta desigual distribución a nivel nacional, ¿no es cierto? Y entre instituciones. Obviamente al inicio no había camas especialmente para atención de COVID, se ha tenido que implementar. Entonces, todas las instituciones hicieron una separación de camas. Podía ser dentro de un mismo hospital un área COVID y otro no COVID, o en determinadas regiones se repartió. Por ejemplo, al inicio en Iquitos se dijo el hospital regional es para la atención COVID y el hospital de salud es para no COVID, y así en varias regiones. Al final no se pudo mantener eso por la demanda gigantesca que todo convirtió en COVID, digámoslo claramente. Entonces se ha tenido que ampliar camas y ampliar lo que ahora se denominan hospitales transitorios, que ha sido una salida muy importante. Pero si vemos cuál es la situación actual, miren, de esas 41.521, 12.900, casi 13.000, son COVID. Pero la gran mayoría, o sea, más del doble, 28.500 son no COVID. O sea, capacidad de atención a todos los pacientes que no padecen de COVID, ¿no es cierto? Y eso está bien, digamos, no se puede dejar de atender. Pero la ampliación de las camas, por lo tanto, ha tenido 2 procesos. Uno, nuevas camas, sea en los propios hospitales ampliando otros espacios y completando camas, o lo que se llaman hospitales transitorios, que no son carpas, son prefabricados, bien construidos,
y que ha significado ampliación de camas, eso ha significado comprar camas, colchones, todo lo que puede implementar eso, aunque también ha habido traspase de camas no COVID a camas COVID. O sea, se ha ampliado el uso y eso se ve en el cuadrito superior. El segundo cuadro nos muestra las camas UCI, es decir, ¿cuántas de esas 41.000 camas son UCI en el país? 2.229. ¿Cuántas de esas están destinadas a COVID? 1.561, que es lo que ha dicho el presidente, ha dicho la ministra, ¿no? Estamos en 1.500 camas. El premier Cateriano mencionó que se aspiraba a llegar a 3.000, o sea, duplicar este número de camas, pero todavía se tiene una reserva de camas UCI no COVID de 668, que sin embargo no son suficientes para lo que se necesita, y tenemos la necesidad de ampliar, particularmente a nivel de los ventiladores. Como se puede ver, no sé si se puede subir un poquito la lámina para verla de conjunto. Hay aproximadamente 3.200, me parece, ventiladores, o 2.000 y pico, y sin embargo, estas también se reparte en ventiladores COVID, 1.605, y no COVID, 710. Eso, como sabemos, ahora es insuficiente. En el caso de Lima, clarísimamente, casi no hay camas COVID en todos los hospitales, sean públicos o privados, y ventiladores. Hay sí un dato que conviene tener presente, porque como ustedes verán, hay más ventiladores que camas UCI, y eso sucede porque en determinadas zonas se puede tener, ven ustedes, 2.315 ventiladores y 2.229 camas. Entonces uno diría, ¿y por qué no las camas sobrantes, por qué no se hacen UCI? Porque la cama UCI no solo necesita ventilador, necesita que la cama sea especial, necesita monitores, necesita bomba de infusión, y en algunos sitios puede haber el ventilador y no haber la cama, o no haber el monitor, entonces no se completa. Pero esto es parte de los retos. ¿Podemos ver la siguiente? La siguiente, por favor. Cuando analizamos el caso de las camas y ventiladores por subsectores, miremos arriba, en el cuadrito arriba, las camas por subsectores. Ahí están el total de 1.561, estamos hablando de camas COVID. Se distribuyen, como se puede ver ahí, digamos, teóricamente hay 1.410 en uso y 151 disponibles. Este es un resumen de hace 2 días, pero eso es muy variable, ¿no? Y lo que puede suceder es que ese disponible está en una región que no tiene la demanda que tienen otras, pero cuando se ve en las zonas calientes, digamos, no hay prácticamente disponibles. Pero esos 1.561 se distribuyen, miren ustedes, Salud 546, las regiones 367, MINSA 303, claro, si se suman ellas, el sector público tiene 670, es obviamente la mayor cantidad, el sector privado 286 y las sanidades 59. En el caso de Lima, de esos 1.561 camas, en Lima están 889, o sea, sigue habiendo una tendencia, digamos, centralista, que es lo que heredamos, pues, ¿no es cierto? No se ha podido cambiar durante la epidemia esa tendencia, y de esas 889 se distribuyen así como están en el cuadro, pero además
eso permite comparar con regiones donde obviamente la cantidad de camas y de recursos en Lima supera al conjunto de las regiones. Bueno, esto es parte de la realidad. No solo tenemos que combatir el fraccionamiento del sistema, sino esta situación desigual de desarrollo en equipamiento, recursos humanos y financiamiento, donde las regiones tienen grandes necesidades que no estamos cubriendo. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente lámina. Esta es una muestra del número de establecimientos del sector. Aquí vale la pena simplemente remarcar que hay 15.000 establecimientos en el país, de los cuales en el primer nivel está obviamente la gran mayoría, aunque eso no quiere decir que están demasiado fortalecidos, porque por lo general son establecimientos con poco equipamiento y pocos recursos humanos, entonces hay una debilidad. Y en el caso de todo lo que es hospitalario, que son en el cuadro las columnas desde 3.2, 3.1, 3E, 2.2 y 2.1, que son los hospitales intermedios, digamos, que es lo que está resistiendo esta demanda hospitalaria fundamental. Ahí tenemos una gran debilidad como sector y particularmente en las regiones, ¿no es cierto? O sea, lo que quiere decir que pese a que nuestro sistema ha sido, como se ha dado en llamar, hospitalocéntrico, con una debilidad en el primer nivel, sin embargo, esa cantidad de recursos que se ha priorizado en los hospitales es insuficiente para la demanda, peor aún en situaciones de crisis, ¿no es cierto? Entonces tenemos varias tareas que desarrollar desde el punto de vista sectorial y que la pandemia lo está poniendo al desnudo, y estas son parte de las lecciones aprendidas que tenemos que remarcar. Por favor, la siguiente. Y eso es lo que tenemos a nivel de recursos humanos. Miren, en general, en el sector salud, sumados todas las instituciones y todos los tipos de recursos humanos, profesionales, técnicos, etcétera, tenemos 265.460. Esto es lo que teníamos, digamos así. Son datos del Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cuando lo vemos por institución, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales tienen 186.000. Es decir, el 70% de los recursos humanos en salud en el país están en el Ministerio de Salud y gobiernos regionales. En ESalud, 54.000. Claro, estas son cifras que pueden haber variado ya un poco en esta coyuntura, pero las proporciones se mantienen. ESalud tiene el 20%. Esto quiere decir que entre el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y ESalud está el 90% de los recursos humanos. En menor medida están las sanidades, el nivel municipal, el INPE, que pertenece al sector justicia, Ministerio Público, educación o el sector privado. Eso se ha modificado en parte con las decisiones que se han tomado. La siguiente, por favor. Cuando se ve a nivel de profesionales por región, este cuadro, que es un cuadro ya clásico, también es del Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio, se reconoce a nivel internacional para países como el nuestro que se requerirían más o menos 45 profesionales por cada 10.000 habitantes, profesionales en salud. Y el grueso de los profesionales en salud son médicos, enfermeras y obstetras, a lo cual se suman todos los demás profesionales, sin duda. Pero el promedio del país está en 31.
o sea, el 45 sería lo óptimo, estamos en 31. Pero cuando vemos departamentos, aparte de Lima, que están, digamos, el caso de Piura, ¿no? Piura es el departamento más poblado después de Lima y está en 19. Y Cajamarca está en 21. O sea, los departamentos más poblados tienen una mayor carencia relativa de recursos humanos y este es un problema estructural que tiene que ser enfrentado como parte del cambio que el sistema requiere y que ahora ya todos reconocemos, que nadie niega, así como otros requisitos adicionales. Por favor, la siguiente. Y este es el caso de los especialistas, ¿no? Ya en particular de los médicos especialistas. Sobre esta estadística de casi 20.000, el MINSA dispone del 46.5%, salud del 31%, y entonces nuevamente si sumamos, ahí tenemos el 77,5% está concentrado en estas dos grandes instituciones de los especialistas, aunque varios de ellos o la mayoría también termina trabajando en otras instituciones en forma complementaria, ¿no? Pero lo que nos muestra es que tenemos una gran escasez de recursos humanos y particularmente de especialistas y determinadas especialidades. El caso, por ejemplo, de los profesionales dedicados a cuidados intensivos, los intensivistas o los emergencistas, es decir, ahí hay una gran debilidad. Estoy mencionando estos temas porque estos son los temas que la comisión, el comando COVID ha tenido que tratar y ver de cómo aminorar los problemas. Por favor, la siguiente. Quiero mostrar este cuadro sobre financiamiento público en salud, porque muestra, de un lado, los esfuerzos que se han hecho desde el lado público para paliar las brechas en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, en medicamentos, etcétera, que no ha sido poco, vamos a reconocerlo y esto se ve en las cifras. Si nosotros entramos a la consulta amigable del MEF, de donde hemos extraído estas son cifras de ayer, ustedes podrán ver que el presupuesto institucional de apertura del año 2020 en salud fue 18.494 millones, ¿no? Con eso se inició el año, como sabemos, a eso se le llama el famoso PIA. Pero en el transcurso del año se van incrementando partidas por diversas necesidades y se transforma en lo que se llama el presupuesto institucional modificado, que a la fecha ya es 23.899 millones. O sea, se ha incrementado en 5.400 millones y eso en gran medida es por la pandemia. Es decir, hay un esfuerzo de transferencia al sector salud para poder cubrir las necesidades más urgentes. ¿Y en qué se ve estas necesidades más urgentes? En primer lugar, en equipamiento, y cuando hablamos de equipamiento estamos hablando de camas, estamos hablando de ventiladores, etcétera. El PIA preveía 400 millones. El PIN ahora es 1.112 millones, se ha incrementado en 712 millones, lo cual es muy importante. En servicios tenía el presupuesto 406 y el PIN habla de 1.439, o sea, se ha incrementado en 1.000 millones. ¿Y qué cosa se cubre con servicios? Particularmente ahí están las partidas para la contratación e instalación de la infraestructura transitoria. Esto que se ha llamado los hospitales transitorios, están considerados como servicios que se contratan. No están inversiones, no es una inversión, porque es
un destino transitorio de los recursos, pero eso es muy importante tenerlo presente porque ahí se han ampliado capacidades que luego hay que ver cómo se mantienen, ¿no es cierto? Porque no tiene ninguna gracia que luego desaparezcan y todo vuelve a cero. Pero el otro rubro importante es en recursos humanos, que son los CAS. Si bien en el presupuesto los CAS aparecen también en servicios, aquí yo lo he diferenciado en la columna, porque a nivel del PIA, el presupuesto de CAS, de contrataciones por administración de servicios, era 619 millones y ha subido a 1.611 millones, ha subido 1.000 millones. Entonces, si uno ve de conjunto, y terminemos de señalar el caso de medicamentos, que tenía 1.543 millones, ahora es 2.401, ha subido 900. Estos son los 4 rubros más importantes, no son los únicos en los cuales se ha subido. Pero, porque, como decíamos, el total del crecimiento a nivel del PIB es 5.400 millones, y aquí se está cubriendo, digamos, 3.700, 3.600 en conjunto. Eso quiere decir que hay otros rubros que también se han incrementado, pero a mí particularmente me preocupan estos rubros, porque ya hemos escuchado que el presupuesto que se prevé para el año 2021 va a ser de 20.000 millones, pero cuando nosotros vemos en qué se ha crecido, habrá que suponer que ahora se va a achicar por algún lado. Y no veo cómo achicar en equipamiento, no veo cómo achicar en estos hospitales transitorios. Muy difícil que simplemente se desmantelen y queden en cero, porque las necesidades están creadas y eso no se agota en diciembre, va a continuar el año próximo. Igualmente en recursos humanos, ahí se está cubriendo parte de un déficit de recursos humanos que ya vimos en una lámina anterior, pero que no resuelve la brecha. Entonces, no creo que lo lógico sea volver a cero, o en medicamentos. Yo creo que la lógica tendría que ser lo que se ha ganado en cuanto a financiamiento del sector salud en esta oportunidad, con estas necesidades que nos plantea la emergencia, la pandemia, es ni un paso atrás. Es decir, mantengamos el financiamiento y ampliemos en lo posible, porque sabemos que el financiamiento en salud es deficitario, comparándonos más con los demás países vecinos. Entonces, esta es una preocupación. Esto lógicamente, supongo el gobierno va a considerar, y en la propuesta que tendrá que enviar al Congreso a fin del mes de agosto para el presupuesto 2021, yo espero que se modifiquen lo anunciado para que el sector salud tenga un presupuesto mayor y que el Congreso a su vez haga lo necesario para garantizar ese presupuesto mayor. Entonces, el tema financiamiento es un tema crítico, y el Comando COVID ha estado también contribuyendo a analizar, a plantear los temas, aunque obviamente era un organismo consultivo, digamos así, porque finalmente las decisiones siempre han estado a nivel del Consejo de Ministros, hablando en lo público. Y en el caso de la otra gran institución, que hemos visto que en cuanto a camas, recursos humanos, etcétera, contribuye de manera importante, como es eSalud. eSalud tiene un presupuesto de 11.000 millones de soles al año, este año 2020. Entonces, lo que ha tenido que hacer es transferir partidas. Y claro, los decretos de urgencia que han ido saliendo han autorizado a que eSalud mueva partidas de unos determinados rubros a otros para poder cubrir los gastos adicionales. Pero no solo eso. Además, y hasta donde yo conozco, por primera vez se ha hecho uso del fondo de reserva,
que tiene salud. Salud tiene un fondo de reserva de casi 3.000 millones, a lo cual le obliga la ley. Y esta, obviamente, era una necesidad. Para eso es un fondo de reserva. Entonces, se ha acudido, se ha autorizado parte de los gastos adicionales cubrir con este fondo. Y además, y lo digo también con bastante reconocimiento, es primera vez, creo yo, que el gobierno central dispone recursos para ESALUD. Porque normalmente a ESALUD le han dicho con la tuya, ¿no? Es decir, tú tienes tus recursos, tus fondos, gasta como quieras, te autorizamos a que modifique, etcétera, pero no nuevos recursos. Y lo que ha habido en esta oportunidad sí es transferencia de nuevos recursos. Todavía no hay un consolidado de todo, esto está en proceso, pero por ejemplo, para implementar la vía panamericana, que se le encargó a ESALUD, pero eso tiene un financiamiento en gran medida público, también hay financiamiento de salud, pero ahí, por ejemplo, se han transferido 28 millones para ese fin. Y luego otras partidas para otras ampliaciones en regiones, lo que muestra una posibilidad que no tendría por qué ser solo excepcional, sino en el marco de la reforma sectorial debería consolidarse o plantearse. La siguiente, por favor. Claro, esa era la última, pero aunque no está como una lámina, quiero terminar con una reflexión sobre lecciones aprendidas. Y creo que hay 6 que son muy importantes remarcar. La primera es que en el marco de la pandemia, el Comando COVID es una primera experiencia de conducción conjunta entre los principales actores del sector salud. Yo ya tengo algunos años en el campo de la salud pública y no recuerdo, ni en otros momentos de crisis, por ejemplo, la influenza H1N1, el 2009, yo era ministro en esa oportunidad, no se constituyó una instancia de este tipo. A lo más ha existido y existe el Consejo Nacional de Salud, pero que es más consultivo, más reflexivo, ¿no? No una cosa más ejecutiva, más de acción como igual la gran epidemia del cólera tampoco convocó a una situación así. Entonces, creo que la conformación y funcionamiento del Comando COVID es una experiencia muy importante de cómo sí es factible articular a los diferentes actores del sector salud, con todas las dificultades que se han podido presentar y como en todos los casos, con tensiones o no, pero creo que hay que rescatar eso en primer lugar. En segundo lugar, el Comando COVID ha sido, y creo que sigue siendo, porque se ha renovado con una nueva resolución ministerial firmada ya por la ministra Pilar Macetti, que es una buena oportunidad para articular y estandarizar los sistemas de información institucionales. Y se menciona en algún momento, y se ha tenido que hacer gran esfuerzo para que conversen entre sí los sistemas de información sobre pruebas rápidas de moleculares aplicadas, camas existentes, recursos humanos contratados, medicamentos, casos, número de fallecidos, que es una problemática que todavía está en revisión, ¿no es cierto? Pero esa es, sin duda, información, una lección aprendida fundamental. En tercer lugar, creo que se ha mostrado la posibilidad de una acción sectorial conjunta, sobre todo en ámbitos territoriales definidos, y aunque nadie lo diseñó así, lo que han funcionado son redes integradas. Que ahora, digamos, queríamos aprender de las normas aprobadas, ahora las normas tienen que aprender de la realidad, tienen que adecuarse a lo que se han dado como experiencias concretas en las diferentes regiones, y ha habido numerosas experiencias que creo que bien vale la pena analizarlas, porque ahí está la riqueza de esta experiencia en lo que se refiere
a la integración y articular en ámbitos territoriales con esta lógica de redes. En cuarto lugar, se ha avanzado en compras conjuntas de medicamentos e insumos estratégicos. No es que no se hubiese hecho antes, como sabemos, esta es una experiencia que data de hace ya por lo menos 15 años, pero ahora se ha ampliado y reforzado, con mayor articulación entre los actores e incluso una participación del sector privado. Esto para la compra de equipos, medicamentos, el tema del oxígeno, que es un tema crítico que ameritaría una conversación mucho más amplia, a la cual no he entrado en detalle, y otros aspectos. En quinto lugar, se ha ampliado la normatividad de intercambio de servicios. Es decir, se ha aprobado ya un decreto de urgencia, un decreto supremo sobre intercambio de servicios, y en ese marco se han hecho acciones de implementación que creo yo son un refuerzo para lo que queda pendiente, que es la reforma sectorial, y de la cual ya creo que todos están convencidos. Y finalmente, se ha mejorado el financiamiento sectorial con aportes sustantivos del gobierno y de las diferentes instituciones. Yo he hecho referencia al caso de eSalud, en adición a lo que el gobierno hacía, pero estoy seguro que todas las demás instituciones, las sanidades, el sector privado, las municipalidades, han contribuido y siguen contribuyendo a ese financiamiento. Por lo tanto, y para terminar, yo digo, el tema de la acción conjunta, cuya expresión más gráfica podría ser el comando COVID, es, sin embargo, el gran reto que tenemos como sector. Hay un curso probablemente de mediano y largo plazo, pero no dejemos de lado las experiencias y las lecciones aprendidas. Partamos de ello para plantear una solución que el sector lo necesita, porque finalmente todo eso es para mejorar la atención a las necesidades de la población. Es para eso que hay que articularse, es para eso que hay que modernizarse, es para eso que hay que cerrar brechas, es para eso que tenemos que mejorar los sistemas gerenciales y de conducción, y para eso sirve la formación de los profesionales, tanto en el pregrado como de posgrado, como en el curso en cuyo contexto estamos haciendo esta disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se piensa manejar el déficit de oxígeno en centros y hospitales? Esa es una excelente pregunta que me permite ampliar un tema que no traté en profundidad. Miren, ahora tenemos estudios del oxígeno. Antes no teníamos esta vieja discusión, la discusión que se ha planteado de la resolución ministerial que yo firmé el año 2010, que establecía que el oxígeno medicinal debía tener 99 grados de pureza. Cuando eso se decidió, no había mayor comprensión, ni siquiera a nivel internacional, porque si bien la Organización Mundial de la Salud ya planteaba que podía ser desde el 93, sin embargo, todas las farmacopeas, la americana, la europea, mantenían el 99%, ¿no? Luego esto ya se ha ido corrigiendo, porque el razonamiento básico era, cuanto mayor pureza tenga el oxígeno es mejor para la población, ¿cierto? Para el usuario. Pero eso ya cambió. Pero lo que se ha generado es un mercado de producción de oxígeno medicinal demasiado cerrada y además monopolizada. Y eso es un serio problema que tiene que ser modificado. El decreto de urgencia que se aprobó, digamos, a fines de mayo, principios de junio, sobre el oxígeno, plantea tres cosas. Uno, hacer o considerar el oxígeno medicinal como un recurso estratégico. Y eso me parece fundamental. Marcando que
debe ser usado desde 93 grados de pureza en adelante. Como es un decreto de urgencia, ese tiene vigencia solo hasta diciembre, y tiene que modificarse la norma que sí está vigente, que no es la del 2010, esa ya cambió, porque luego había otra, esa está en el marco de la aprobación del petitorio, y el 2012 el ministro Tejada aprobó otra resolución, pero mantuvo lo del 99%, el ministro Velázquez también el 2015, y la ministra Pesada el 2018, ya con este gobierno, lo volvió a ratificar. Entonces lo que hay que cambiar es esa resolución ministerial. Pero, ¿cómo garantizar una mayor provisión? El decreto de urgencia aprobado autoriza a dos cosas que en el fondo termina siendo formas de intervención del sector público en el mercado de producción y distribución de oxígeno. ¿Cuál es? Importar oxígeno, o sea, autoriza al Ministerio de Salud a importar oxígeno, que es absolutamente necesario, y entiendo que eso está en proceso. Y de otro lado, a comprar, autoriza al MINSA, a Salud, a las instituciones, a comprar plantas productoras de oxígeno. Es decir, esta discusión si el Estado es subsidiario en la actividad económica, bueno, aquí es clarísimamente que tiene que intervenir. Y el hecho que en Iquitos, por ejemplo, el gobierno regional haya adquirido uno, que el sector privado mismo ha donado plantas para ese fin. Ahora todos los gobiernos regionales con iniciativas de la Iglesia y de las autoridades regionales, municipales, están interviniendo en el mercado, y eso es fundamental, porque no hay forma de cubrir la brecha que no puede cubrir el sector privado si no es con ese nivel de intervención. Entonces, yo creo que ahora ya hay mucho más conciencia y creo que se está gestando las condiciones para que eso pueda ser cubierto, además en condiciones mucho más ventajosas de lo que actualmente es, porque las universidades están participando. La Universidad Católica tiene un programa de construcción y está en ese proceso con precios de construcción, digo, de plantas productoras de oxígeno de diferentes magnitudes para diferentes tipos de hospitales, que están a la tercera parte de los precios de plantas productoras de oxígeno en el mercado. Entonces, hay un conjunto de alternativas que permiten una articulación del sector público, el sector privado, la academia, que creo que es un resultado muy importante de esta situación. Listo, doctor. Siguiente pregunta. ¿Por qué prefieren contratar a médicos no colegiados en vez de permitir la doble percepción? Bueno, la idea es que se den las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que la doble percepción requiere una modificación que ya está planteada en el Congreso, porque finalmente es una modificación constitucional. Todos estamos a favor de que haya esa modificación. Incluso en años anteriores se dieron normas a nivel de decreto de urgencia que autorizaban, pero como todos los decretos de urgencia pues mueren al fin del año en el que se dio, porque regresa la norma anterior. Entonces, eso no se ha abandonado, pero no está en la cancha el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene cómo resolver, eso es lo que sucede, y yo espero que el Congreso pueda resolver. Complementariamente a eso son estas normas transitorias que permitan que el decreto de urgencia reciente sobre el tema de recursos humanos plantea tres cosas, y las tres cosas creo que son necesarias. Primero, la autorización de la acción de los internos, porque en determinado momento se había interrumpido la participación de los internos, es decir, de los profesionales en el último año de la formación preprofesional, y ahora se garantiza que eso suceda porque eso permite un recurso humano adicional, todavía no profesional, y por lo tanto complementario a la acción de los profesionales que asumen
todas las responsabilidades. En segundo lugar, autoriza la contratación de personal egresado, pero aún no titulado y por lo tanto aún no registrado en los colegios profesionales. Esto, como saben, la norma no lo permitía. Entonces hay un conjunto de profesionales que están en ese proceso, que han terminado los estudios, tienen su título, digamos, de bachiller en cualquiera de las ramas profesionales, pero no están titulados y no están colegiados y por lo tanto no podían ejercer. Entonces, transitoriamente se autoriza y la norma dice que cuando acabe la emergencia, van a tener que cumplir, o sea, ahí acaba, digamos, esta autorización y van a tener que cumplir con la norma regular. Eso, desde mi punto de vista y de acuerdo a mis cálculos, permitiría la incorporación de aproximadamente 10.000 nuevos profesionales, que son constituyen el número que egresa cada año de todas las universidades públicas o privadas, sumando médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, etcétera, biólogos y demás, tecnólogos médicos, son más o menos 10.000 que egresan al año. Todos ellos ya egresados pueden ser incorporados rápidamente y ese es un refuerzo importante coyuntural, ¿no es cierto? Y con esa misma lógica se ha autorizado que los profesionales graduados en otros países, aunque su título no haya sido todavía revalidado, pero basta que esté reconocido en su país y que eso esté registrado para que con eso puedan también transitoriamente ser contratados. Eso no le quita espacio a ningún profesional peruano. Nos faltan, con todos los recursos nuevos de contratación, yo les digo, el ministerio convoca, Salud convoca, y no se llenan todas las plazas convocadas, porque no hay en muchas zonas, ¿no? Entonces, está bien que se den estas medidas, pero son complementarias a las otras medidas y además a los cambios fundamentales que tienen que darse desde la formación preprofesional, y ahí el reto es de las universidades que amplíen la formación para tener la cantidad de profesionales y llenar ese vacío que está entre el 45% de profesionales, entre los 45 profesionales por cada 10.000 habitantes y los 31 que tenemos como promedio. Ese vacío, que es casi el 50% de lo existente, tiene que ser cubierto con formación profesional y ese es un gran reto que el país tiene que asumir. Bien, siguiente pregunta. Hay muchas necesidades en salud. ¿Por dónde empezar? ¿Por recursos humanos, infraestructura, medicinas, oxígeno? Las cuatro. La pandemia nos lo está poniendo en forma simultánea, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto esta limitación en el acceso a los hospitales y a las camas UCI, que lo vemos en Lima y lo vemos en regiones en la medida que se va desarrollando y en esta corrida hacia determinadas regiones que hace 2 meses no tenían una demanda como la existente, nos habla de que seguimos necesitando camas, seguimos necesitando ventiladores y por lo tanto eso no puede dejar de ser prioridad, tiene que seguir siendo prioridad. Pero, como es lógico, eso requiere recursos humanos. En el caso, por ejemplo, de los ventiladores, si no es con la participación de los intensivistas o de personal profesional especializado que además aprende estas habilidades de los intensivistas como está haciendo. Ahora se están trabajando en equipo, el intensivista, los neumólogos, los cardiólogos, internistas, están emergencistas, por supuesto, están todos participando como equipo, pero esto es lo que hay que ampliar para que tenga sentido la ampliación de camas, la ampliación de adquisición de ventiladores
y otros. El oxígeno es sin duda una necesidad. Nunca habíamos tenido tanta conciencia de la importancia del oxígeno, y les digo yo que algunos años tengo, porque el tema del oxígeno nunca se planteó de manera tan crítica como ahora. Es decir, nunca faltó, nunca escaseó. Había la cantidad necesaria para la atención en las UCIs, en las emergencias, etcétera. Pero la pandemia nos ha hecho ver que esa existencia era precaria. Y ahora es clarísimo, y ahora nadie puede dudar de la importancia del oxígeno, y por eso creo que las medidas adoptadas en el decreto de urgencia, creo que es el 066, de los primeros días de junio, es fundamental para garantizar, sea vía la importación o vía la adquisición de plantas que permitan la producción y garanticen el abastecimiento de oxígeno a los hospitales, algo así como tener su grupo de electrógeno, ¿no es cierto? No hay hospital que no tenga un grupo de electrógeno, pues. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede cortar la corriente eléctrica. Bueno, igual tendría que ser dentro de la lógica de la construcción, de las nuevas reglas de construcción hospitalaria, tener plantas que hoy son súper urgentes. De repente después baja la demanda y no lo es. Bueno, pero es una reserva fundamental para cubrir cualquier vacío que pudiese surgir. Entonces, el oxígeno va a seguir siendo una necesidad ahora que adecuadamente se ha reconocido como un recurso estratégico en salud pública. Bien, siguiente pregunta. Respecto a la especialización de los médicos, ¿qué pasos son necesarios para aumentar las vacantes a fin de contar con médicos especialistas? Bueno, la pregunta está bien planteada porque pone sobre el tapete esta palabrita que está mencionada en la pregunta, vacantes, o sea, plazas. Los especialistas, y ahora, ojo, no solo se trata de médicos especialistas, porque ya en buena hora, en los últimos años, la normativa ha ampliado a especialistas en enfermería, especialistas en odontología, etcétera, eliminando una diferencia injusta que había, porque para la especialización de los médicos había plazas financiadas por el sector público en su gran mayoría, más del 90% de las plazas son financiadas por el sector público, pero no así para la especialización en enfermería, la especialización en odontología o en otras ramas, en otras profesiones de la salud. Y se especializaban pagando cada quien de su bolsillo. Las universidades han estado especializando, pero ¿quién pagaba eso? Cada quien de su bolsillo. El ortodoncista en odontología, de las otras especialidades tenía que pagarse de su bolsillo. Bueno, ahora la ley dice, no solo los médicos, también los otros grupos profesionales, por lo menos creo que se ha ampliado a 4 de los grupos profesionales. Pero eso significa tener el financiamiento que cubre la plaza que es en la cual ese profesional se va a especializar. Y en promedio son 3 años. Entonces hay que financiar la remuneración de ese profesional durante los 3 años, porque va a cobrar y con toda justicia, como cualquier otro profesional que ingresa a la carrera. Pero hay un gasto del hospital o el centro institucional en el cual se forme, pero también hay un gasto educativo, digamos, porque la universidad que asume eso tiene también un costo. Entonces, ese financiamiento tiene que estar garantizado para la existencia de plazas. Miren, cuando yo fui ministro, habían solo 700 plazas. Y era un cuello de botella tremendo, porque
para el caso de los médicos en esa oportunidad, porque salían 2.000 médicos cada año de todas las facultades de medicina, públicas o privadas, y solo habían 700 plazas especialistas, todavía 1.300 que era imposible, no entraban. Y cada año así se ha ido creando un bolsón de médicos generales que por más que querían especializarse no podían. Uno de los grandes esfuerzos que se hizo fue ampliar plazas, y en 2 o 3 años pasamos de 700 a 1.500, se pasó a 2.000, y ahora, no sé exactamente, pero debe estar alrededor de 2.500 plazas en la formación de especialistas a nivel de médicos, y otras cantidades en las otras profesiones. Entonces, es urgente la ampliación de plazas, pero eso requiere financiamiento. Y ahí, como decía, el Ministerio de Salud de un lado, los gobiernos regionales, E-Salud y las sanidades son los grandes financiadores de la especialización porque pagan esas plazas. Pero eso tiene un límite y ahí es una de las grandes inversiones que hay que hacer. Me estoy refiriendo al caso de los médicos porque conozco las cifras y los datos, pero esto es igual para los otros grupos profesionales que requieren también especialización. Bien, siguiente pregunta. Cada departamento tiene su propia estructura y presupuesto en salud. DIRESA, GERESA, si se habla del MINSA. ¿Sería factible el fortalecimiento de la rectoría del MINSA? Bueno, ese es un tema muy importante que está ahora claramente planteado, aunque hay que entender mejor qué cosa es la rectoría, ¿no? La rectoría no necesita nueva legislación, ya existe la legislación sobre la rectoría. La ley orgánica del Poder Ejecutivo la define, la ley de funciones del Ministerio de Salud la ratifica, pero eso existe desde hace años. En adición se ha aprobado hace 2 años una ley de rectoría, que es una reiteración de lo que ya había. No se necesita nueva legislación, se necesita ejecutar la rectoría. Y en la relación con las regiones, ese es un tema que amerita revisar, porque las funciones que tenía el Ministerio de Salud antes de la descentralización y que han sido transferidas a las regiones están en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El artículo 49 establece 16 funciones. Lo que habría que analizar es si se quiere reforzar, digamos, la conducción del ministerio, cuál de esas funciones o cuáles transitoriamente podrían retornar al Ministerio de Salud. Creo que esa es la forma de discutir y que puede tener 2 vías. Ya ha habido casos en los cuales un gobierno regional ha delegado en el gobierno nacional el ejercicio de alguna función que le había sido transferida. Yo he tenido la experiencia en el caso de la región de Ica, cuando se trató de construir o reconstruir los hospitales de Ica, que es una función regional. El gobierno nacional, ustedes recordarán, en ese periodo del shock de inversiones, se le transfirió recursos. Pero el gobierno regional dijo, no puedo, no tengo capacidad. Estoy rebasado por vivienda, por escuelas, por X razones. Entonces, delego esa facultad regional al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud la ejecutó. Los hospitales construidos, el regional, el Perpetuo Socorro y el de Pisco, los construyó el Ministerio de Salud. Entonces, hay una forma que es, si se ponen de acuerdo, y hay regiones que dicen, miren, yo prefiero que ustedes ejerzan estas funciones, yo delego las funciones. Eso está en el marco legal actual. No tienen ninguna dificultad si es que hay común acuerdo en eso. La otra tendría que ser una modificación legal, y eso está en la cancha, obviamente, del Congreso, si es que se quiere que algunas de las funciones que fueron transferidas y que no están siendo ejecutadas retornen al Ministerio de Salud. Pero es un tema que amerita analizarlo función por función,
y no en bloque, diría yo. Porque ahí creo que está la esencia del ejercicio de la rectoría, porque la función salud, como está definido en la ley de bases de la descentralización, así como la educación, son funciones compartidas. Entonces hay determinados aspectos de la función salud que le corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector, definir las políticas, regular los procesos, dar la normatividad. Entonces es función nacional, en forma indiscutible. Hay otras funciones que han sido transferidas a las regiones y hay otras al nivel de los gobiernos locales. Entonces creo que es el momento de hacer una reflexión integral de esa función que es compartida, digo salud, pero también me queda claro en el caso de educación y no sé si otros sectores, cómo se puede redistribuir a la luz de las experiencias actuales, ¿no? La construcción, por ejemplo, la inversión en las regiones puede ser reconcentrada por parte del Ministerio de Salud. Ahora, durante la pandemia, varias de las inversiones, por ejemplo, de estos hospitales transitorios, los está haciendo el MINSA, pero a veces ni siquiera el MINSA está haciendo salud con financiamiento público, o la autoridad de reconstrucción con cambios, o sea, no lo está haciendo el gobierno regional. Ahí hay, como se puede ver, una flexibilización, ¿no es cierto? Bueno, analicemos en detalle y veamos qué cosas sí pueden hacer los gobiernos regionales, qué cosas no pueden hacer para que, en beneficio de la población, estas funciones sean ejercidas en otros niveles, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Doctor Ugarte, ¿cree usted que las viejas reivindicaciones del presupuesto único, sistema único de salud y por ende a igual función, igual remuneración, será realidad? Yo creo que sí, que debemos caminar a eso, pero tenemos que resolver dos cosas, dos aspectos fundamentales para que esto se haga una realidad, y son dos condiciones que no se pueden lograr de la noche a la mañana, pero que hay que empezar desde hoy. El primero, hablando en el marco del aseguramiento, el financiamiento per cápita, por ejemplo, de un asegurado de e-salud es en promedio, no del asegurado, sino del derechohabiente, o sea, de todos los que se atienden en e-salud, 1.000 soles al año. El per cápita del aseguramiento público está en la mitad, 500 soles al año. Es lógico que son dos sistemas con diferente capacidad de resolución. Eso requiere una modificación en la base financiera. Y no se trata de que salud reduzca, eso sería un absurdo. Lo que tiene que haber es un incremento del financiamiento per cápita del sector público. Es decir, hay que financiar. Por eso me preocupa cuando no lo veo reflejado en el proyecto de presupuesto 2020, porque hablando de recursos humanos, estamos hablando de uno de los elementos centrales, ¿no es cierto?, de esta necesidad de cambio del sector. Ahora, una cosa que se ha dado paradojalmente, digamos, en el medio de la pandemia, es que si bien en salud hay 16 remuneraciones al año, y por lo tanto en promedio los ingresos, no solo de los médicos, sino de los otros grupos profesionales, está un poco por encima de lo del sector público. Sin embargo, a la hora de la contratación autorizada, por ejemplo, en los CAS, e-salud convocaba y no lograba porque lo que estaba pagando el Ministerio de Salud es más. O sea, un poco que se ha invertido la figura de acuerdo a la disponibilidad. Claro, eso puede ser coyuntural, ¿no es cierto? Pero en la medida en que logremos un equiparamiento financiero de
un asegurado de salud y los asegurados públicos, estos problemas se van a poder resolver. Porque ¿en qué se gasta ese financiamiento? Obviamente se gasta en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y demás. Entonces, yo sí creo que es una aspiración justa que haya un trato remunerativo equivalente, y estoy señalando cuál es la ruta para eso, ¿no? La ruta es incrementar el financiamiento del sector público, pero, como bien sabemos, eso tiene su tiempo. Incluso países que hoy pueden jactarse de tener un sistema único de salud, como es el caso de Brasil. Brasil le tomó desde los años 80 por lo menos 20 años en construir eso. Y a la inversa, el otro sistema público único, como el caso de Costa Rica, no hablemos Cuba, que es un caso especial, pero en el caso de Costa Rica se hizo a la inversa, ¿no es cierto? Ahí se dijo, todos los servicios del Ministerio de Salud pasen a la Caja de la Seguridad Social. Y la Caja de la Seguridad Social ahora administra todos los hospitales que fueron del Ministerio, el primer nivel que fue del Ministerio de Salud, y ahora todo lo administra, todo el aparato prestador público es único, administrado por la Seguridad Social de Costa Rica. Son caminos inversos. ¿Pero cuánto tiempo les ha tomado? Igual 20 años. Primero han pasado los hospitales y fue todo un proceso, no es tan sencillo. Y luego han pasado el primer nivel, pero eso ya ha sido hacia fines de los 90, principios de los 2000. Entonces, es en ese contexto que estoy seguro que esos problemas se pueden resolver, porque creo que es justo que sea un nivel de equiparamiento también de oportunidades y posibilidades de desarrollo de los recursos humanos, pero que requiere incrementar el financiamiento per cápita para que eso sea factible desde el punto de vista institucional. Listo. Profesor, una última pregunta. ¿Qué estrategias se han planteado para reforzar el primer nivel de atención en salud? Bueno, esa es una pregunta central, ¿no? Porque una de las cosas que se ha mostrado ahora es justamente la debilidad del primer nivel de atención. Muchas de las cosas que finalmente, de los casos que finalmente llegaron a los hospitales, pudieron haberse resuelto en el primer nivel de atención. Revisando ahora, y esta es una opinión estrictamente personal, no quiero comprometer a la institución en la cual laboro, pero yo creo que fue un error cerrar la consulta externa. En vez de eso, porque tenía una motivación buena, digamos, ¿no? Evitar la concentración de gente que podía ser el espacio de contagio, sobre todo en los hospitales. Pero ahora, mirando retrospectivamente, eso ha tenido otras consecuencias, pues, que se ha desatendido la atención ambulatoria, que en parte era en el primer nivel, pero en parte se venía haciendo en los hospitales. Y creo que lo que debió hacerse, en vez de cerrar la consulta externa, un reto adicional muy importante, descentralizar la consulta externa. Porque con eso se hubiese podido lograr el objetivo de evitar las grandes concentraciones sin dejar de atender a la gente. En el caso de salud, salud no cerró toda la consulta externa. ¿Por qué? Porque tiene un modelo de atención que es interesante, porque tiene lo que se llaman los consultorios de atención inmediata, los CAI, y se cerró la consulta externa hospitalaria, pero los CAI, que tienen todos los establecimientos, incluso los hospitales, que es, como su nombre lo indica, para atención inmediata, han seguido funcionando. Tenemos la estadística nacional, se atienden más o menos 14.000, 15.000 casos diarios a través de los CAI, aparte de las emergencias, ¿no? Que también han seguido funcionando. Entonces, lo primero que hay que hacer, ya respondiendo a la pregunta, es un plan de reactivación del primer nivel de atención, es que garantizar la reapertura de la consulta externa, garantizando evitar
las concentraciones de los pacientes, ¿no es cierto? Mantener la separación, esto que se ha implementado en todos los hospitales públicos, privados, salud, etcétera, del triaje diferenciado. Entonces, unos son casos sospechosos de COVID, sintomatología respiratoria, va para un lado, y otros son los no COVID. Eso es fundamental para poder preservar la salud de las personas y evitar posibles contagios. Pero además se necesita pasar a descentralizar esto que estaba diciendo, cómo se hubiese podido reemplazar esa medida de cerrar la consulta externa, yo creo que descentralizando. Ese es un esfuerzo organizacional, se necesita ampliar espacios, ¿no es cierto?, desplazar personal, integrar, y en algunos casos de repente tercerizar parte de esa atención, pero hay que hacerlo. Y creo, además, que eso tiene que combinarse con otras formas que en el curso de la pandemia se han venido desarrollando. eSalud tenía ya, por ejemplo, el sistema EPADOMI para el programa de atención domiciliaria, que ahora se ha ampliado, o el tratamiento de los enfermos crónicos, o el programa de farmacia vecina para que el paciente no tenga que venir al hospital por su receta para el medicamento que se sabe que tiene que continuar, sino que le llevan directo a su casa. El MINSA ha desarrollado esta lógica que tiene el mismo fin de los equipos de acción rápida, ¿no es cierto? Bueno, eso no debe desaparecer. Esos son ganancias en la práctica durante la epidemia que hay que mantener, hay que incorporarlas en este relanzamiento de la atención del primer nivel. Y a eso sumarle lo que también es una ganancia de la pandemia, es el uso de la telemedicina o la teleconsulta, que incluye, por ejemplo, la consulta telefónica. Ahora ya se puede hacer la receta por esa vía, con la firma electrónica, hacer seguimiento a los pacientes. A nivel de salud se está haciendo una revisión de eso. ¿Saben qué porcentaje de las consultas que se mantienen absorbe la teleconsulta? El 30%. Entonces, es una alternativa interesante, hay que perfeccionarla sin duda, hay que incorporar las otras modalidades, hay que sumar experiencias del MINSA, de eSalud, de las sanidades, del sector privado, etcétera, para lograr este objetivo de ampliar la atención en el primer nivel. Y aquí es el gran reto para articularlo como redes integradas, ¿no es cierto? Este es el espacio en el cual las redes integradas y toda la normatividad que ya existe puede enriquecerse y llevarse a la práctica. Creo que estamos en las posibilidades de transitar ese camino y ser uno de los ejes fundamentales de la reforma sectorial. Creo que ahí todos tienen cómo aportar, y yo estoy seguro que hay cantidad de ideas importantes de los diferentes grupos profesionales, a partir de la experiencia, a partir de las escaseces y limitaciones que se han detectado, etcétera, y que hoy ojalá podamos superarlas. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, ¿en qué medida un programa de especialización como el de Gerencia de Servicios de Salud nos ayudará a una mejor gestión en el sistema? Bueno, esperamos que apoye de manera importante, ¿no? Porque en primer lugar, y se va a hacer en este curso sin duda, que se empieza el 7 de septiembre, es incorporar todo esto que estamos refiriendo
como parte de la reflexión y el aprendizaje de cómo impulsar una mejor gerencia de los servicios de salud, sean públicos o privados, articulándolos en red, ¿no? Yo creo que efectivamente el curso ya es tercer año que se desarrolla y puede contribuir de manera importante, porque además una de las cosas que se planteó en los años anteriores y ahora puede tener una concreción mucho mayor, plantea y propone que el trabajo de grupos se diseñen redes integradas digamos, en tiempo real, para decirlo metafóricamente, que seleccionen una determinada zona, una provincia, una región, donde diseñen el modelo de red integrada, y ahora con toda la experiencia que hay información grande de las cosas positivas y de repente también de las cosas que no han dado tantos resultados o que han constituido errores, para poder tener ese diseño. De tal manera de que a través de este ejercicio docente se contribuye con una propuesta que probablemente para los actores directos, es decir, para los gerentes reales de las redes en las diferentes regiones, sería una contribución muy importante y un aporte sustantivo, ¿no? O sea, creo que el curso puede cumplir un buen propósito, y estoy seguro que los participantes seguramente enriquecerán eso con su propia experiencia.